Podernos estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor y bondad. Gracias a ti, Padre, porque cada día tus misericordias son nuevas, grandes, oh Dios. Y aquí estamos, Señor Dios, para seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias, Padre, misericordia, por concedernos esta noche. Ir a tu escritura, Señor, para crecer más en sabiduría, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando al conocimiento de tu verdad. Gracias, Padre, por las personas que están conectadas, por Iván, por Jaime, por María Verónica, por Mari, por Yani, por Heidi. Gracias, Señor Dios, por nuestra hermana Estela, Padre, y por todos aquellos que estén conectados. Oh Dios, Padre, bendiciones grandes y abundantes para todos. Padre, abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ojo, nuestro oído espiritual, Señor. Y conforme esté para el Evangelio, danos ojos para abrir, para oír. Y también, en el nombre de Jesús, un corazón entendido, Padre, que el Evangelio siempre lo recibamos por revelación y te damos gracias, Señor, porque sé que a través de tu palabra, oh Dios, encontraremos aquellos misterios, oh Dios, que tú ya revelaste, pero es necesario comprenderlos, Padre, solamente que a través de la Escritura y a través de tu Espíritu, Padre, lo entenderemos para salvación y vida eterna. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. En la clase anterior mirábamos que todo lo que son eventos futuros comienzan literalmente pues a la luz de lo que nosotros conocemos. Fue por la primera vez que Jesús abre la boca frente a esto, que fue en Mateo 24. Recuerden que le hacen una pregunta y él comienza a responder esa pregunta conforme los tres cuestionamientos que se le hacen. Vimos que hay señales antes de lo que dijo Jesús, señales antes del fin, y una de las cosas muy puntuales frente a esto, voy a leer el verso del capítulo 24 de Mateo, verso 14, entendiendo que es una de las señales. En el verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bueno, todos tenemos claro que el evangelio está dentro de la palabra de Dios. Los antiguos dice la palabra de Dios que fueron justificados por medio de la fe. ¿Qué es la justificación por medio de la fe? Que iban a creer en el que había de venir. Nosotros debemos creer en el que ya vino. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la gente debió creer en el que estaba aquí, en la tierra presente, por esos 33 años. Nosotros creemos por la Escritura también que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador, y sabemos que Él fue el que predicó el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, el Evangelio que yo les he predicado no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y no es que haya otro Evangelio, sino que muchos han pervertido el Evangelio, que le han cambiado, le han puesto otras cosas que no son, han dicho cosas que no son del Evangelio. Inclusive hoy en día se toma la salvación como algo como muy sutil en cuanto a yo creo y ya. Nosotros los seres humanos pensamos que podemos ser salvos como nosotros pensamos, nosotros queremos. Porque la Escritura nos enseña que la palabra de Dios nos enseña que dice que únicamente serán salvas las personas que creamos en Jesús conforme a las Escrituras, no conforme a nosotros nos parece. Entonces dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bueno, Jesús advierte como una de las últimas señales que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces ahí viene la pregunta. Sabemos que el evangelio es un hombre llamado Jesús. Recuerden que Jesús vino aquí a la tierra no siendo como nosotros muchas veces decimos, Jesús vino como hombre. No, no vino como hombre, vino siendo un hombre. Vino teniendo naturaleza humana, en el caso de cuerpo, sangre, huesos. Así como nació un día, también murió un día. Así como algún día dependió de una mujer, en eso notamos que Jesús era un hombre. Y lo curioso es que en ese nombre nosotros y en ese hombre nosotros debemos creer para salvación y vida eterna. Entonces, si será predicado este evangelio, no ningún otro evangelio. Recuerden que
Aún en Apocalipsis, por ahí dice en uno de los mensajes a las iglesias que yo he puesto una puerta abierta delante de ustedes, la cual nadie puede cerrar. Cuando uno entiende el Evangelio, ya no se acomoda absolutamente a ninguna otra doctrina, si me hago entender. Yo le decía a alguien en estos días, por causa de una pregunta, me dice, ¿ustedes son trinitarios? ¿Usted es trinitario? Le digo, no, yo creo en lo que dice la Escritura, porque no hay que defender una postura en cuanto a si somos o no somos trinitarios, simplemente hay que entender que doctrinalmente hay un conocimiento que el Señor dio y del cual nosotros debemos creer simplemente porque está escrito. Ahora bien, cuando dice que una de las últimas señales es que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hoy en día, la gente ya, muchas personas, le doy gracias a Dios por eso, porque muchas personas están reaccionando frente a lo que se les enseña en las iglesias. ¿Y por qué ha sido? Porque las personas que entienden, o sea, a ver, me explico. Cuando a una persona no le parece lo que otro enseña, se va de la iglesia y va a otra iglesia. Sencillo, cuando a una persona no le gusta la alabanza, entonces se va a una iglesia donde haya una buena alabanza, o cánticos, o un buen grupo de música. Hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta porque es que es así suavecito, pausado, eso no. Yo quiero algo más efusivo, algo más poder. Entonces, cada quien se comienza a acomodar dependiendo como él quiere o la persona quiere saber o quiere entender o quiere que se le digan las cosas. Pero cuando viene el Evangelio, el Evangelio es diferente a todo. En el caso de Jesús, note que Jesús en el capítulo 23 anteriormente, dice de Mateo, inclusive el título dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Y dice, en la cátedra de Moisés, dice en el verso 2 del capítulo 23, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis guardarlo, pero hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Entonces, hay una parte muy, muy curiosa y fuerte. En el verso 15 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor, un miembro más o un adepto de la iglesia. Dice, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y en el 16 le dice, ay de vosotros guías ciegos. Entonces significa que si ellos eran sacerdotes, y Jesús hace esta referencia, significa que ellos hablaban, decían, practicaban cosas que no entendían. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos ir a la iglesia, no entendemos por qué cantamos, no entendemos por qué debemos congregarnos, no entendemos por qué literalmente debemos santificarnos, no entendemos por qué es necesario entender el Evangelio. Ahora bien, en el caso de Jesús, Jesús viene a romper todos los esquemas religiosos del mundo. O sea, él no se recarga ni contra fariseos ni contra los saduceos. Él no viene a decir es que aquí son puros conocimientos como los epicúreos, como los estoicos, que son pensamientos, ideas filosóficas, ciencias, etcétera, etcétera. Ustedes por la internet hoy en día pueden conseguir muchas personas que ya tienen un conocimiento del Evangelio, o sea, las personas han dejado de ser inconformes, han doblado rodilla y Dios ha comenzado a revelarles. ¿Por qué? Porque el Evangelio es exclusivo del Señor. Entonces, es raro que puede que estén unos en la China, los otros, no sé, en la Patagonia, otros estén en Italia, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, en España, pero las personas comienzan a hablar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es necesario que el Evangelio se predique en todo el mundo, porque es una de las últimas señales. ¿Qué significa esto? Jesús nos está diciendo, por favor, estén preparados. ¿Listo? Por eso Él dice que cuando Él venga por la iglesia, vendrá como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Por eso, ese como es una comparación. Lo podemos también ver en la parábola de las 10 vírgenes, porque todas se durmieron, cabecearon todas, se durmieron y de repente se oyó un clamor. Ahí viene el esposo, salí a recibirle. Cuando llegó, como el ladrón, llegó en la noche y no avisó.
y 5 de ellas fueron sensatas, se fueron con él a las bodas, y 5 de ellas fueron insensatas y se quedaron. Entonces, cuando el Evangelio habla que una de las últimas señales es que el Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, significa que nosotros debemos entender que desde ya debemos estar preparados para aquel día. Y la única manera de estar preparados es haber entendido el Evangelio. ¿Me estoy haciendo entender? Aquí no se trata de una congregación, no se trata de una denominación, no se trata, es que la iglesia tradicional solamente va a ser salva. Nótese que el mensaje a las 7 iglesias es porque el ser humano tiene culturas religiosas, tiene ideas religiosas, tiene ideas legalistas, también hay ideas livianas, también hay ideas donde el ser humano literalmente ha confundido lo que es el evangelio para vida eterna y solamente se quiere enseñar todas las cosas que son para esta vida. Eso es un error, porque enseñar las cosas para esta vida es decirle a la gente que es en la iglesia y no en el cielo. Cuando nosotros nos volvemos, como les decía en la clase anterior, como que queremos solamente defender una postura de creencia, no se quite, no se ponga. Eh, con todo respeto lo digo, hay iglesias que dicen, nosotros guardando el día de reposo nos vamos a salvar, sabiendo que el Evangelio dijo que no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo por ninguna obra. Otra persona puede decir, nosotros somos salvos porque nos dejamos, las mujeres se dejan el cabello largo, la falda larga, los hombres inclusive. Eh, Conocí una cultura que eh, había un hermano de allá que pues es conocido mío y era curioso porque eh, pasamos por un sitio y había es un champú que se llama Tío Nacho, algo así creo que es. Y curiosamente en el champú dice que permite que aún las canas se oscurezcan otra vez. Entonces lo leí y dije, ve, este champú hasta uno le ayuda para quitarse las canas. Y automáticamente el hombre me dijo que eso era pecado usar ese champú. Pero ¿qué tiene que ver un champú con...? O sea, se me hizo como ilógico y le pregunté, le dije, venga, explíqueme por qué yo me pudiese condenar por usar ese champú o por qué peco, sí, por usar ese champú. Y me decía, es que si tú te quieres hacer un cabello blanco y un cabello negro, no está bien, es Dios quien los hace. Dije, sí, pero el tío Nacho también ayuda a que las canas se queden negritas o que el cabello permanezca negro, eso no tiene nada que ver. Y me decía que sí, que porque eso era señal de desagradecimiento de nuestras canas. Entonces uno dice, bueno, ¿y por eso una persona se condenaría? Yo no me imagino al Señor, tú te quedas porque usaste tío Nacho. No, el Evangelio habla de algo más profundo, el Evangelio habla es, no puedes tapar el pecado, el Evangelio está diciendo, no puedes tapar tu realidad delante de mí. Por eso el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso hay una reacción puntual frente a la circunstancia a la cual lleva a David a escribir el Salmo 51, que fue esa cantidad de cosas que él hizo solamente porque se puso a mirar por su terrado, se puso a mirar por su ventana, se puso a mirar a una mujer que se estaba bañando, la manda a traer, duerme con ella sabiendo que era una mujer casada, que la señora tenía marido y que su marido era amigo de él. Y que Urías, esposo de la señora Betsabé, era impresionante cómo cuidaba a David. Lo manda a llamar para achacarle el embarazo de la señora, porque la señora había quedado embarazada de David, y él lo manda a venir solamente para que se vaya a la casa, duerma con ella y diga, "Ah, bueno, ya tapamos el asunto". Por eso cuando Dios le manda el profeta, le está diciendo, yo sé todo, págueme el pecado que me debe, págueme ese difunto. Entonces David hubiese podido gestionar la palabra de Dios y decir, no, pero Señor, ¿cómo me va a cobrar a mí si la gente dice, David, Saúl mató a miles y David a sus 10,000? ¿Por qué no me cobra los 10,000 también?
porque en la legislación está diciendo que si tú estás en guerra, estás bajo autorización de Dios, si no, no. Entonces paguemos el muertito. Entonces David entra en su, eh, digamos, en ese estado de choque espiritual cuando Natán viene y un profeta y le dice, mire, te voy a contar una historia. Y le cuenta, dice que David, al venir contra el hombre, la historia que le cuenta, le dice, ese tal debe morir. Y Natán le dice, pues ese tal eres tú. Entonces, le pone una cantidad de sentencias, le pone una cantidad de consecuencias y venía en una de las sentencias la muerte de ese hijo, de su propio hijo, que engendró literalmente en pecado. Y lo curioso es que él se enclaustra por 7 días a orar y ayunar por si acaso Dios tenía piedad y misericordia, era del niño. Entonces ahí viene algo fundamental y es qué pasó en esos 7 días. Para saber qué pasó en esos 7 días, pues debemos ir a lo que significa el Salmo 51, por lo cual el Salmo 51, yo les decía en el domingo en la iglesia, yo no me imagino a David diciendo, Señor, dígame, explíqueme el por qué, explíqueme el por qué yo soy así. ¿Por qué me llegué a una mujer casada? ¿Por qué dejé llevar mi emoción? ¿Por qué este corcel indomable no paró? Sabiendo que Urías era el esposo, uno de mis capitanes de esta mujer. Y aparte de eso, Dios se dio cuenta, el Padre se da cuenta de que él estaba encubriendo su propio pecado. Y él pensó que se iba a salir con la suya si no fue así. Entonces cuando Natán le dice, pues ese hombre eres tú, él reacciona y dice, pequé contra Dios. Y comienza la reacción de él. Señor, explícame qué tengo adentro, qué hay allá adentro. Entonces prácticamente Dios le muestra uno de los esquemas que pertenecen al Evangelio de lo que dijo Jesús en el capítulo 3 de Juan, cuando dice que si una persona, dice en el 3:3, no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 5 le dice, mire, y si no nace de nuevo, tampoco no puede ni ver ni puede entrar. Entonces viene la pregunta puntual. Si para ver y entrar al reino de los cielos significa que debo estar listo, entonces, ¿qué significa ese nuevo nacimiento? Ahí es donde yo debo entender qué es el Evangelio. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por eso Pablo dice, el Evangelio que yo recibí no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso, en el momento que Jesús o el Señor Jesucristo se le aparece a Pablo, Pablo hace dos preguntas muy puntuales que a nosotros nos sirven mucho para estar preparados. Tanto que Pablo decía frente a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Prácticamente nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor al aire, pero el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero antes de enseñarle a la gente que había un arrebatamiento, antes de enseñarle a la gente lo que significaba el Evangelio, aún en Romanos 8, lo que significa vivir en la carne, lo que significa vivir en el Espíritu, por eso Pablo decía, mire, si una persona se ocupa de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, lo curioso es que en su conversión viene el Señor Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cosa dura. Es dar cosas contra el aguijón. Entonces él viene y le dice, primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Esa es una de las preguntas puntuales, las cuales nosotros debemos hacernos también por causa de San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es quién eres, Señor. ¿Ve? Lo primero que debemos preguntarnos nosotros es quién eres, Señor. O sea, ¿qué es el Evangelio? ¿En qué consta el Evangelio? ¿Qué significa ser salvo? Y después viene la otra parte fundamental que es el que, ¿qué quieres que yo haga?
Entonces, ¿qué hay que hacer? Si yo no estoy preparado, literalmente, no podré ser beneficiario de aquel día que Jesús venga por la iglesia. Entonces, no se puede asegurar una fecha, pero los eventos sí nos muestran cuándo puede ser cercana la venida de Jesús por la iglesia. Por eso se levantará nación contra nación, reino contra reino, prestes, hambres, terremotos, dice, todo esto será principio de dolores, pero aún no es el fin. Significa que todas estas señales, como dice en alguna parte, que Jesús dice, allí donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Significa que las águilas son una señal. Entonces, por eso les decía, hipócritas que sabéis discernir las señales de los tiempos, que si dice, mira, el cielo está nublado, pero tiene arreboles, entonces mañana va a llover. Pero cuando tiene arreboles el cielo, ¿cierto? Entonces, buen día. Entonces, si ustedes saben discernir la señal de los tiempos, ¿por qué no saben discernir cuando Jesús venga por la iglesia? Esa parte es fundamental, lo que Dios a través de todo esto, lo que son eventos futuros, simplemente Dios a través de ellos nos está indicando, debemos estar preparados, debemos estar listos. Yo le explico a las personas que el arrebatamiento es muy similar a la muerte física. El arrebatamiento es muy similar a la muerte física. El día y la hora del arrebatamiento nadie lo sabe. El día y la hora de nuestra muerte tampoco. Puede ser al canto del gallo. ¿La gente se ha muerto a esa hora? Sí. Al mediodía también. Al anochecer también. A la medianoche también. Entonces lo que nos indica el Evangelio con las señales antes del fin es que yo debo estar preparado. O para ser un muerto en Cristo, para irme con Jesús. No significa que deba alistar la maleta ese día, no. Por eso las vírgenes debían tener aceite en sus lámparas, tenerlas encendidas y aceite de reserva. Ahora, ¿nosotros qué tenemos? Si están nuestras lámparas encendidas, si está el aceite de reserva, si estamos llevando mucho fruto. Esas son las preguntas que nosotros debemos hacer. Entonces, Jesús dice que las señales antes de nos van a indicar que va a haber un arrebatamiento. Solamente es eso, solo que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, una de las señales también importantes es la que está en Mateo 24-22, cuando dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Significa que cuando dice más por causa de los escogidos, es que ya hay personas salvas, ya hay personas que han sido justificadas por medio de la fe. ¿Listo? En el capítulo 24, perdón, verso 29, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces significa que ya Jesús comienza en su explicación, por causa de la pregunta que le hicieron sus discípulos, a dar a entender qué es la segunda venida. Entonces dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación, el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. ¿Sí? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Entonces, simplemente dice, mire, van a haber señales, ¿cierto? Las personas van a ver a Jesús cuando, o al Señor Jesucristo cuando venga, pero nótese que ya está hablando de otro evento, ya no está hablando del arrebatamiento de la iglesia.
está hablando de otro evento que significa la segunda venida. ¿Listo? Entonces, primero están las señales antes del fin, vendría el arrebatamiento de la iglesia y de ahí automáticamente se entrarían a los 7 años de esa semana de 7 años de la semana de la profecía de Daniel y después de esto ya vendrá el milenio. Entonces lo que Jesús está diciendo, de la higuera aprender, o sea, vuelve otra vez a decirles lo que ustedes deben puntualizar en conocimiento es que deben estar preparados. Entonces, voy a hacer algo. Digamos que voy a generar unas hipótesis. Digamos que yo me pongo a esperar que Jesús viene y me muero de viejito y al final no vino mientras yo tuve vida. ¿Qué va a pasar? La persona se va a desanimar. La persona se va a desinflar. Va a llegar a pensar hasta, me engañaron. Yo me morí esperándolo y me engañaron. No, simplemente lo que está diciendo Jesús es que debemos estar preparados, a pesar de que Él nos está indicando todo lo que va a pasar en estos últimos tiempos. Entonces, por la simple y sencilla razón de que nosotros debemos estar preparados para aquel día. Preparados, preparados, no hay de otra. Digamos que el arrebatamiento pasó y que sí, que era como la gente pensaba que, ay, ya como así, luego la tribulación, no, ya pasó. Ay, vea, pero ya estamos en el cielo. Pero ¿qué sucede si fuera la inversa? Usted no creyó y si era cierto, se pierde todo. Ahí viene el asunto, lo necesario de entender conforme la escritura nos indica. Entonces dice, de la higuera, aprender la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, eso significa que hay unas señales que me indican. Entonces nosotros podemos decir que cuando Pablo dijo que Jesús venía por la iglesia, comparado que si nosotros decimos hoy en día que Jesús viene por la iglesia, es como si Jesús hubiese avanzado un tiempo. Dice, el día que yo los dije, es como si hasta ahora les dijera que iba a ir. Pero cuando vean las señales, conocer que está cerca a las puertas, significa que cada vez nosotros mismos estamos haciendo que cuando el Señor aparezca nuevamente por su iglesia, bueno, resuelva llevar su iglesia, nosotros mismos vamos a ser testigos si alguien creyó o no. Nosotros no podemos irnos de esta vida sin estar creyendo. Inclusive le decía hoy a mi hijo Mateo, porque él me preguntaba algo y le decía, mira hijo, la palabra de Dios es clara. Ah, por causa de que había muerto alguien que conocimos y iban para el sepelio. Entonces yo le decía a él, mire, lo importante de todo esto es estar preparados. Lo importante es que mucha gente tendrá fama, tendrán fortunas, tendrán dinero, reconocimiento, será bueno, qué sé yo, pero serán personas que con todo el dinero que hicieron, la fama que tuvieron, todo lo que pudieron ser en esta vida, van a decir literalmente no hicimos nada, no sirvió de nada, ni siquiera teníamos lámpara, ni mucho menos estaba prendida, mucho menos estaba llena de aceite y menos estaba con reserva. O sea, esto es demasiado serio. Entonces, de la higuera prende, dice ahí, dice en el 33, así también ustedes cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, ¿dónde? A las puertas, o sea, ya ha avanzado mucho terreno. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, está diciendo, lo que yo les dije se cumple porque sí se va a cumplir. O sea, aquí no es lo que el ser humano piense. Aquí es lo que está escrito. Lo importante y lo relevante es lo que está escrito. Ahora bien, dice la otra parte. En el 36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. Entonces aquí está otra vez volviendo
a darnos a entender que va a haber un arrebatamiento, pero antes está hablando de que también las personas van a estar en una tribulación. Y cada evento tiene una cantidad de circunstancias las cuales no son viables para el ser humano, ninguna son viables, que son terribles. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces significa que cuando Dios, el Padre, decida cuándo enviar al Señor Jesucristo por la iglesia, ese día será. Yo le decía, porque también hablaba con unas jóvenes que por lo general piensan, uno dice, habla de la muerte, ay, tan rico estar muerto. Pero ¿por qué ese tan rico? Y uno dice, no diga eso, por Dios. Uno sabe que de toda palabra ociosa se puede dar cuenta y aparte de eso, la palabra de Dios indica que Dios pesa el pensamiento, el corazón y las palabras. Entonces, ¿qué significaría todo esto? Que si yo aún quiero morirme porque no me quiero levantar temprano a trabajar o estudiar, quiero morirme porque es que obedecer es cansón y feo, quiero morirme porque es que yo no puedo salir a hacer mi vida. O sea, quiero morirme porque es mejor estar muerto que estar en esta vida cohibido de lo que yo pudiera hacer. Eso es una mala motivación, a una serie de personas se perdería. Entonces dice ahí, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dice ahí, como en los días de Noé. Y explica exactamente qué. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, dice ahí, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Hoy en día pasa exactamente igual. Se casan y se dan como en casamiento. Entonces dice, ¿por qué es necesario? Perdón, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, viene lo ilógico aquí. Este hombre, ¿cómo va a hacer un arca en un lugar seco? No entendemos. ¿Cómo va a ponerse a albergar toda cantidad de animales? No entendemos. Ahora viene una de las partes más críticas, ¿cómo los vamos a alimentar? Todo eso parecería ilógico, pero dice que Noé con temor y temblor preparó el arca en que su casa se salvase. Por eso las medidas del arca tenían que ser exactas. Entonces a todos los conectados les pregunto, ¿sí recordamos cuáles son las medidas del arca? ¿Cuánto medía de largo y de alto? No es como 100 codos por no sé. Pero ahí está el asunto. Entonces, yo no me imagino, es que sería descabellado pensar. Darío Noé, ¿cuánto tenía que medir el arca de su longitud? Pregúntele a Google. Entonces Noé no podía preguntarle a Google. Noé debía entender y grabar la palabra de Dios. Lo que Dios decía antiguamente, el ser humano debía oírlo, entenderlo y recepcionarlo en el corazón sin que se le olvidara. Fuerte eso. Por eso, cuando él le dio las medidas a Noé, se las dio con el firme propósito que Noé pudiera ser salvo de él y su casa. Por eso, cuando Dios provee todo para salvación, para nuestras vidas, nos da toda la provisión necesaria para ser salvos nosotros y toda nuestra casa. Porque la parte fundamental que yo debo entender es que si todo esto es escatología, no me ayuda, no me insta, no me da redarguye a que tengo que entender que debo apuntarle es al arrebatamiento de la iglesia. Porque no podemos defender una postura religiosa. Como les decía, no somos apologistas en frente a una postura religiosa. Si usted es cristiano, bueno, así me dice.
Usted cree en Jesús, sí, con la ayuda de Dios, como dice la Escritura. Pero entonces, la gente hoy en día pelea es defendiendo una doctrina. Como les decía en alguna oportunidad en la iglesia, el Evangelio es tan hermoso, pero tan curioso, que por causa del Evangelio hay un apóstol en condenación y por causa del Evangelio hay una prostituta en el cielo. Porque Dios es el que hace el milagro. Por eso a Dios no le interesó la apariencia ni la pinta, literalmente de su propio Hijo. A Dios lo que le interesaba es ese olor fragante en santificación de su propio Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo necesito, lo quiero aquí conmigo. Pero cuando no entendemos el Evangelio, ay, ahora tan aburrido, Dios dice que ya me quiere llamar. ¿Cómo se le ocurre venir un viernes por la noche si el viernes yo tengo que salir a parrandear? ¿Cómo se le ocurre? Mire, Dios no vive eso sin sentimentalismo. Simplemente explico en su palabra, hay que estar listo. Hay que estar listo. Falleció una doctora, una odontóloga, porque tuvo un accidente y es fuerte y fue fuerte, porque hay muchas cosas que uno piensa. Pero cuando uno tiene el corazón inclinado al Evangelio y entiende el Evangelio, va a entender que ese letrero que dice fulano, Pepito Pérez descansó en la paz del Señor, no descansó. No descansó. Porque tal vez no se fue para la iglesia, sino se fue a pasear. Porque tal vez no leyó la escritura, sino leyó fue cosas de internet. Porque tal vez no estuvo en comunión conmigo, sino literalmente le interesaban eran las buenas relaciones sociales. Porque aquí en todo esto el ser humano se descuidó tanto, tanto, tanto que se le olvidó que algún día debería enfrentarse literalmente al Dios Todopoderoso, el cual cobra el pecado, el cual tiene la capacidad, la autoridad para cobrar el pecado. Por eso, lo que nosotros debemos entender con este curso de escatología es que si yo lo sé y lo aprendo, es única y exclusivamente para que yo sepa qué hacer para no perderme. Esa es la parte puntual. Entonces, dice, como en los días de Noé, dice, y no entendieron hasta cuándo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Yo no me imagino a esas vírgenes diciendo, nosotros, ¿para qué nos pusimos de perezosas a no traer aceite reserva? ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué? Pues porque se quedaron. Ahora, se confiaron y no lo hicieron. Entonces dice, 39 del capítulo 24 de Mateo dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cuántas personas irán a reaccionar en el infierno de que hicieron mal cuando ya no hay nada, absolutamente nada que hacer? Entonces, Jesús nos muestra por esta escritura o por estos pasajes que yo debo estar listo. Y de una manera simbólica dice, tengan lámparas encendidas, tengan aceite en sus lámparas y tengan aceite de reserva. Eso es lo puntual. Si fue tribulación y gran tribulación, o qué pasó que con el esto iba allí, esto iba allá. Entonces, miren, son cosas que no son relevantes para salvación. Ahora bien, hay otra parte aquí muy fundamental. Dice, entonces, dice en el 40, curiosamente lo comienza a explicar así. Entonces, esta es la parte que a mí más me impacta porque de eso se trata, de eso se trata. Y que hay gente que va a ser llevada con Jesús en el arrebatamiento, sí, como hay gente que se queda así, pero nosotros debemos apuntarle es a irnos con él. Entonces él utiliza aquí una alegoría y dice, entonces, dice el 40, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro, ¿qué? No lo pudieron llevar. ¿Por qué? Porque no dio provisión para ese día. Y habla que dos personas están trabajando en el campo, no estaban dentro de la iglesia.
Tal vez en el campo no tuvo la asepsia necesaria. Tal vez en el campo no tenían la escritura. Aquí lo que me da mucha alegría es que estas personas aún así guardaban la estructura del conocimiento. O sea, es impactante porque si una persona que está en el campo está trabajando y no está haciendo evangelismo, significa que el ser humano debe estar preparado previamente en su ornato espiritual para irse con el Señor. ¿Está claro? Y dice ahí, "41. Hace el primer 40 hace referencia del género masculino, el verso 41 hace referencia al género femenino. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué? Porque también estaban en sus labores, porque también estaban haciendo sus cosas, sus trabajos, lo que se les había encomendado en esta tierra, o tal vez sus deberes. Pero dice que una será tomada y la otra será ¿qué? Dejada. Una cosa, a mí me recuerdo alguna vez, le tuve que decir, creo que fue a mi hija, ella tenía una actividad, tenía que irse a algún lugar, creo que era así, y era de parte del colegio. Entonces venía el asunto crítico, si yo me llego a dormir y ya me advirtieron y ya nos dijeron que era tal hora que salía el bus, entonces el que se quedó, se quedó. Y a veces quedarse un joven, un muchacho de una salida, de un paseo, duele. ¿Cuánto más va a doler quedarnos aquí en la tierra? Porque no va a ser fácil. Si la gente se ha quejado de los gobernantes de cada nación, peor gobernante será el anticristo, aún a pesar de todas las cosas que aparentemente tiene a su favor. Es que no le va a doler hacer torcer a las personas, no le va a doler hacerles pensar cosas que no son. Es necesario que entendamos esa parte. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. 42. Velad pues, aclara el Señor, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Dice ahí. Por tanto, también ustedes están ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? A la hora que no pensáis. ¿Qué es pues el siervo fiel y prudente, el cual, pues, bueno, saltémonos al 25, capítulo 25, verso 1. Y hace una comparación. Note que él sigue la explicación, pero él ya se centra, digamos, como pensando un poco en el espíritu, el éxito de haber dicho el capítulo 23, 24 y 25 es la advertencia que nos hace en el capítulo 25, verso 1 en adelante. O sea, lo puntual suena feo decirlo, a nosotros no nos interesa si primero es el arrebatamiento o después, de antes o después de la tribulación, la gran tribulación. A nosotros lo que nos interesa es que debemos estar preparados. Entonces, por eso aquí dice Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Note que habla de 10 vírgenes. ¿Qué hicieron todas? Tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran ¿qué? Insensatas. Insensatas. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces, ¿a qué iban todas? A recibir A recibir. A recibir ¿qué? a su esposo. A casarse.
sabían que venía el esposo. ¿Por qué llevaban todas lámparas? ¿Era de noche? Pero bueno, sí, pero dice que tomaron sus lámparas. ¿Por qué? Porque sabían que Porque no debían llevar sabían. lámparas. No sabían a qué hora Por- llegaba el esposo. No sabían, pero debían llevar sus lámparas. O sea, hay cosas que sí sabían, que debían estar preparadas, que debían llevar lámparas, que debían llevar aceite, que sus lámparas deberían estar encendidas. Encendidas, sí. Ellas lo sabían, todas lo sabían. Ninguna dice, ay, yo no sabía, es que yo no sabía. Sí, es verdad. ¿Sí me hago entender? Ninguna dice ahí, ay, ¿y a mí por qué no me dijeron que me tocaba traer lámpara? Y la otra le dice, pues no sea lámpara, ya sabe que tocaba traerla. O sea, aquí ninguna sabía algo diferente a la otra. Todas sabían exactamente lo mismo. Van para una boda, deben estar preparadas para una boda, deben salir a recibir al esposo, deben llevar la lámpara y deben llevarla encendida. Pero había un pequeño requisito entre 5 y 5 y era, dice ahí, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. Eso es lo que está diciendo Jesús. Puede sonar feo lo que les voy a decir, pero es bueno que alguien lo diga. ¿Sí? Así usted nunca sepa ni siquiera qué significa escatología. Así usted nunca sepa lo que es teológicamente un sincretismo religioso. Así usted nunca vaya a saber qué es un sermón hilativo. Así nunca sepamos qué es un profetismo extático. Así nunca sepamos de historia para ubicar las cosas. Lo que sí debemos saber es que Dios nos dio una ley, nos dio unos mandatos, los cuales yo debo guardar para estar listos para aquel día, hora, tiempo señalado en el cielo, no para nosotros. Es más, alguien me preguntaba un día, pastor, pero ¿qué pasa si el Señor avisa? ¿Qué pasa si el Señor avisa? Entonces le dije, si yo te aviso que voy a tu casa, tú solamente arreglarías el lugar donde me puedes recibir, pero el resto de tu casa estaría desordenada. Arreglen ese baño que de pronto les da por hacer chichi y ustedes lo tienen pañetado allá. Esa es la verdad. No hay papel. Traigan papel. En ese baño debe haber papel, así en el resto no haya. Ese pedacito debe oler a rico, así el resto huela feo. Si el Señor nos avisara a nosotros cuándo ha de venir, mire, primero llegaríamos también tarde, como si nos tuvieran que mandar carta de invitación. Nos arreglaríamos de una manera hipócrita. Lo que Dios quiere es que simplemente en el no avisarnos vamos a estar preparados para cuando Él venga. Yo voy a estar ataviado para mi esposo, ataviada para mi esposo. Entonces dice ahí, 5 eran tomando sus lámparas, dice, perdón, en el 25:3, las insensatas también tomando sus lámparas, pero no tomaron aceite, o sea, fueron muy confiadas pensando que como el esposo dijo que iba, entonces este aceite me alcanza. Por eso Jesús siempre advirtió, imagínense que un hombre llegó a medianoche a visitar a alguien, pero no tenía ni siquiera que ofrecerle para un cafecito. Entonces se fue donde su vecino y le dijo, por favor, présteme 3 panes, y le insistía, dijo, mire, para que no me sea molesto, tome. Entonces, ¿qué significa? No era previsivo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ser previsivos. Entonces, cada mandamiento es una dracma. Por eso Él explica la historia de las 10 vírgenes o la parábola de las 10 vírgenes. Si a esas vírgenes, esa diadema que cargaban y tenían que le daban las arras, que era una arra que iba a ir cada día, si les faltaba una, no podían casarse. Por eso una mujer se le pierde una dracma y dice, mire,
Se ha perdido la drama, va y llama y dice, por favor, ayúdenme a buscarla. Después que la encuentra, dice, la he hallado, ya me puedo casar. Yo debo entender qué es lo que me está haciendo falta para estar listo y ataviado para cuando el Señor venga por su iglesia. El aceite de reserva. ¿Qué es el aceite de reserva? Lo que mantiene la lámpara encendida. ¿Qué es para nosotros el aceite de reserva? Literalmente el Espíritu Santo. Por eso David dice en el Salmo 51, no me eches delante de ti ni me quites tu Santo Espíritu. Quíteme el reinado, quíteme la vida, quíteme lo que sea, pero no me quites su Espíritu Santo. Nosotros debemos tener esa comunión plena con el Espíritu. Por eso, una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener relación. Yo puedo saber las cosas, pero puede que no ore. Puede que no tenga la confianza para decirle, Señor, hoy necesito que me bendigas más que ayer. Señor, vuelvo y salgo de mi casa, pero así como hiciste ayer, Padre, guárdame hoy también. Todos los días. Ah, no, yo ya oré. No, eso es conocimiento. La relación me dice, ay, mándeme invitación para ir a culto. No, la relación dice, yo necesito del Señor, voy a culto. La relación no me dice, es que usted tiene que leer la carta para que él sepa, por medio de ese acto, que usted invítelo a almorzar, invítele un chocolate, invítele un café, para que él medio sepa que usted está medio interesado en él. No. Simplemente una persona que tiene relación con el Señor lo frecuenta, lee su carta, ora, lo llama de día, de noche, se preocupa por estar bien delante de él. Mire, un hombre casado debe guardar su integridad delante de su esposa y debe guardar la integridad de su esposa. Literalmente así debe ser. Nosotros no guardamos muchas veces la integridad nuestra delante del Señor. Hemos cogido tanta confianza que ya ni decimos amén. Es más, hemos cogido tanta confianza ni ya oramos. Ah, como es mi esposa, ya tiene que hacer la comida. Ah, como es mi esposo, tiene que proveer. Y pensamos que simplemente es un rol. No, es una relación. Y dice en el 4, más las prudentes, ojo lo que hacen estas mujeres, toman aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Entonces aquí viene, dice que ellas toman aceite en sus lámparas y toman aceite de reserva. Entonces mire la actitud. Las primeras dijeron, ay, llevamos aceitico. O sea, lo hicieron por cumplir. Las otras fueron previsivas. ¿Por qué? Porque tenían una relación. Eso es lo que a nosotros nos hace falta. Y Jesús lo que está haciendo es advirtiéndonos que nosotros debemos estar listos para aquel día. Llegue hoy, llegue mañana, o llegue en 50 años, yo ya esté en la tumba, entonces sencillamente soy un muerto en Cristo. Ya. Pero se cumplió el propósito. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche, curiosamente, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Ahora bien, curiosamente el Evangelio nos enseña algo. Las bodas nuestras es que es el esposo el que espera al esposo. Siempre va a ser así. ¿La hermana Estela la esperaron en el altar? A mí sí. A Janet, También, sí, señor. a Heidi. No me he casado. Entonces tiene que esperar al esposo. A Darío dijo, me están esperando. No me he casado. ¿Sí? ¿El hermano Gilberto tuvo que esperar a la esposa? Mari, ¿es casada? ¿Quién más está por ahí que no veo? Luz Ángela, me imagino, sí. Todos tienen que esperar después. Hermano Jaime, ¿también le tocó esperar a su hermana Orfa? Un poquito, pastor. Entonces, el derecho bíblico es que es la esposa el que espera al marido. O sea, la primera que debía llegar a una boda bíblica, una boda como debe ser, es la esposa la que tiene que estar esperando al marido.
porque es la que más tarda en arreglarse, es la que más cositas tiene. Note que ellas eran las que estaban esperando al esposo. Por eso nosotros como iglesia estamos esperando al esposo. Así es el derecho de una boda. En Chaparral alguna vez di esta enseñanza y una parejita tomó la decisión de que ella esperaba al esposo porque quería casarse conforme a las escrituras. Y es curioso porque y yo le preguntaba, ¿y cómo hiciste? Dijo, no, todo me tocó preverlo, todo. Yo no podía estar aquí y pensar, se me olvidó tal cosa. Yo no podía estar aquí y decir, ay, se me corrió el maquillaje. Yo tenía que estar todo el tiempo pensando en esta regia. Entonces significa que literalmente yo fui la que más me demoré en arreglarme, pero el esposo ya tenía todo listo. Él no fue sino bañarse, afeitarse, perfumarse, desodorantico, ¿cierto? Boxer, pantalón, medias, zapatos, camisa, chaleco, corbata y se fue. Y el buqué, ya listo. ¿Sí ven? A la mujer que las uñas sobre las uñas, que el pelo sobre el pelo, que el maquillaje sobre el maquillaje, todo. Que el vestido, que todo. Que la mujer es la que más tarde en arreglar. Por eso todas las bodas comienzan tarde. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque la esposa siempre, la mujer es la que más se demora. Pero en el caso de la Biblia nos está indicando que nosotros debemos estar listos. ¿Por qué? Porque curiosamente el esposo de la iglesia nunca puso una fecha. Todos los días hay que estar. Yo no me imagino una mujer que se va a casar y nunca le han dicho cuándo. Eso debe ser tedioso para una mujer. Y en el caso de la iglesia es exactamente igual. Pero si amamos a Jesús debemos estar listos para ese día. O sea, el evento puntual de toda escatología es que debo estar preparado. El resto será natural que pase. ¿Sí me hago entender? Ejemplo, yo nací y será natural que algún día muera. Yo nací y será natural que algún día muera, y como fue natural que algún día muera, será natural que algún día resucite. ¿Listo? Pero ahora viene el asunto. Yo nací y será natural que yo muera algún día, pero no puedo morir de cualquier manera. Yo debo morir creyendo en Jesús. Porque si muero sin creer en Jesús, será natural que muera y será natural que resucite algún día para ser echado al infierno. Pero si yo muero creyendo en Cristo, será natural que resucite, pero para heredar el reino de los cielos. Me estoy haciendo entender, o sea, el evento puntual, la razón puntual de escatología es debo estar preparado, punto. ¿Me estoy haciendo entender? Ese es el mensaje principal de lo que Jesús nos está explicando todo el tiempo de escatología. Entonces, por eso él utiliza la parábola de las 10 vírgenes. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No sé si se les corrió el maquillaje, se les corrieron las uñas, o ya perdieron todo, manicure, paticure, todo eso. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces, ese clamor son todas las señales que usted y yo hemos oído. ¿Listo? Y dice ahí, entonces, dice el 7, todas aquellas vírgenes se levantan y arreglaron sus lámparas. O sea, la señal me está indicando ya es cerca, ya está cerca, ya estás listo todo para ir a la boda del Señor, a las bodas del Cordero. Entonces, ellas se levantan, se arreglaron sus lámparas, lo primero que hicieron fue arreglar sus lámparas, ¿cierto? No la pinta, sus lámparas. Y las insensatas se dieron cuenta del error que cometieron y dicen a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Mira, aquí en el cielo nadie va a entrar empujado. Nadie. Absolutamente nadie. Cada quien entra por sus propios medios conforme Dios lo estableció. Y dice ahí,
Y las insensatas dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Pero como las sensatas son sensatas, les dicen a las otras. Mas las prudentes respondieron diciendo, pues nosotros queremos el marido para nosotras solas, más herencia para nosotras 5. No, ellas dicen, para que no nos falte a nosotros y a ustedes, id más bien a los que venden y compran para ustedes mismos. O sea, se les olvidó hacer provisión, porque provisión había, provisión existe, la presencia del Espíritu Santo está, hay palabra, hay lugares donde congregarnos, hay una habitación donde orar, hay tiempo para ayunar, hay tiempo para hacer el bien, hay tiempo para guardar los mandamientos, hay dónde. Y dice ahí, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Cuando ellas deciden hacerlo, fue demasiado tarde. Y dice, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. ¿Cuántas? 5. ¿Y cuántas fueron invitadas? 10. 10. Todos nosotros estamos invitados. Todos nosotros somos convidados. Todos nosotros somos la esposa del Cordero. Pero si nos descuidamos algunos, sencillamente cuando pensemos en arreglarnos, va a ser demasiado tarde. Porque eso es tan rápido, eso es un abrir y cerrar de ojos. Miren lo que hicieron estas personas. Dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Si ustedes notan en el arca, ¿qué dice cuando se cerró la puerta? ¿Quién la cerró? Dios mismo. Dios. ¿Y cómo saben? Lo dice la Biblia, ¿no? ¿Seguro? Pues si ustedes me aseguran que es así, es porque saben y han leído, porque esa lámpara está encendida, porque hay aceite de reserva, porque soy prudente. Pero pregunto yo, ¿estas mujeres sabían dónde ir a comprar? Sí. ¿Estas mujeres sabían quién vendía? Sí. Por eso se fueron. Pero ¿qué dice en Primera de Noé? ¿Quién cerró la puerta del arca? Esta está en Segunda de Noé. No porque me esté preguntando, yo soy el que estoy preguntando. Si no está en Primera de Noé, está en Segunda. Tercera. Mira, sí, sobre todo, hermano. Así como tiene reversa la moto, ¿cierto? Me gritan, me regalas café, pues. Ay, y todo eso quedó grabado. Café de No importa. Colombia. ¿No lo han encontrado? ¿Me tocó a mí? Sí, pastor, fue Jehová, dice ahí, fue Dios el que cerró la puerta, Génesis 7:16. Ah, está en Primera de Génesis. Sí, dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Imagínense, ¿cuánta gente comenzaría a golpear? Ya nada que hacer. Esa puerta quedó herméticamente sellada. Nadie entra colado al cielo. Por eso, ¿qué haces tú aquí si no estás vestido de boda? Pues sáquenlo. Esa es una idea que nosotros debemos desechar. Ninguno va a entrar coladito al cielo. Nadie, absolutamente nadie. Entonces dice, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes. Noten, no pierden su virginidad. Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué les dijo el hombre? Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, que no los conozco. No las conozco. Dijo un cantante, no me vaya a conocer. Yo fui el amor de tu vida. Sí, pero no fui el amor de tu vida porque no estuviste lista ni preparada. ¿Eh? Dice, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, no los conozco. O sea, sí, las abrió.
Simplemente no las podía reconocer. Y dice, velad, ojo, el consejo del Señor es, velad. Pues, Ellas duermen, pero velen. ¿Qué es? Tener mi espíritu todos los días dispuesto como si el Señor viniera en todo momento. Dice ahí. ¿Listo? Dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de ¿qué? Ha de venir. Ha de venir. Mire, hace poco vi un video donde muestran como una especie de desplante. Y viene un muchacho, hace todo, pero es impresionante. Había separado el restaurante, se había puesto de acuerdo con la comida, había decidido pedir lo que a ella le gustaba y había decidido meter el anillito en una copa de vino para que ella lo encontrara. Y había decidido hacer un letrero grande atrás que apenas ella encontrara el anillo que decía cásate conmigo. Entonces, cuando ella levantara un espejito, se iba a dar cuenta que atrás había un letrero y ella solita iba. Me echaron una cantidad de detalles que yo decía, todo lo que el hombre hizo, todo lo que él hizo por ella. Y cuando le dice, llevamos tantos años, ella saca el anillo, ve hacia atrás y cuando vuelve a mirar, el hombre está de rodillas tomándole la mano para ponerle el anillo. Cuando él está secando el anillo con una servilleta, él le dice, tantos años llevamos juntos. Sé que nos amamos inmensamente. Sé las locuras que hemos hecho por amor. Hemos llorado, hemos gozado, hemos emprendido porque ya el negocio también está surgiendo. Y él le muestra literalmente todo. Yo decía, todo lo que este hombre está diciendo, era imposible que esta mujer le dijera que no. Y ella lo mira y le dice, le entrega el anillo en la mano y lo cierra. Él se incorpora, ella deja de comer, se va. Él se incorpora, se sienta y la gente le decía, lo aplaudían, le decía, hermano, coma. Iba la gente desde el restaurante y lo abrazaban. Se sentaron con él y un señor llamó a los músicos, no toquen aquí para este hombre. Y una mujer misma se le acerca y le dice, mi esposo nunca me hizo eso. Solamente me dijo un día, me cogió los cachetes y me dijo, vieja, ¿quiere casarse conmigo? No tengo anillo, no tengo nada. Lo único que te prometo es que voy a estar contigo toda la vida. Y ella le dijo, acepto. Todos los días este hombre hacía algo por mí. Era imposible yo no saber el amor que me tenía. Como yo todos los días hacía algo por él, era imposible que él no supiera que yo lo amaba. Amigo, esa mujer te demostró que nunca te amó. Así va a pasar con las vírgenes insensatas. Simplemente le demostraron al Señor, no lo amamos. Nos queríamos casar por interés, nos queríamos casar solamente por el pellejo, pero no lo amamos. Con nuestras actitudes demostramos al Señor si lo amamos o no. Por eso no hay un versículo que respalde, que diga, yo soy feliz que ustedes me digan que me aman. El único que te dijo, o dijo a Dios algún día, en la Biblia, que le dijo a Dios te amo, ¿quién fue? No. David. ¿Me preguntan o me responden? Tocaría mirar primera de David, Darío. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Fortaleza mía y castillo mío, mi Dios, mi libertador. mi Es un refugio. salmo. Sí.
Pero Jesús nunca dijo, díganme que me aman. Jesús dijo, si me amáis, tengan la lámpara encendida. Si me amáis, tengan aceite de reserva. Si me amáis, están listos y preparados todos los santos días. Si me aman, espérenme todos los días, que yo voy a ir por ustedes. Punto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Punto. O sea, esto significa que la consigna general de eventos futuros es que todos nosotros debemos estar listos y preparados. ¿Listo? Se fueron, se casaron, se fueron a su luna de miel, se fueron a pasear a París, no sé para dónde más se fueron, fueron a la playa, no sé qué comieron, no sé, pero la pasaron bueno. Así nos toca pensar a nosotros. Tal vez no conocían a estas mujeres dónde iban a vivir, tal vez no sabían el esposo dónde le iba a vivir, lo que les interesaba es irse con el esposo. Así nos toca a nosotros pensar siempre. Amén. Que Dios nos ayude para que entendamos que la idea no es ser eruditos en el conocimiento, eruditos en la estructura plena de cómo es de aquí a allá y de allá a acá. Sí debemos conocer los tiempos, las sanzones, tener el esquema doctrinal necesario conforme lo dice la palabra de Dios, y el Señor se encargará del resto. Lo puntual de eventos futuros es que el Señor comienza a decir, ¿quieren algún día saber qué es la tribulación en la gran tribulación? Pues arriesguense a quedarse y sabrán. ¿Quieren saber cómo son las bodas del Cordero? Pues estén listos y preparados y sencillamente sabrán. ¿Sí me hago entender? Para terminar, una vez alguien me dijo, pastor, yo he escuchado que usted enseña muy bien y que en lo posible usted responde todas las preguntas. Yo quiero saber algo. De Noé para abajo, ¿quién se ha salvado? Me dijo así. Pero dijo Jesús más, yo sabía que me preguntaba por tentarme, entonces le dije, ¿como quién quiere saber si se salvó o no? Dijo, comenzando por Adán. ¿Se salvó o no? ¿Usted cree que se salvó o no? Le dije, le voy a responder de una manera un poco diferente a lo que usted está esperando. Le voy a aconsejar que lea Hebreos 11, a todos los herederos de justicia por medio de la fe. Y no comienza literalmente desde Adán, comienza desde Abel. Obviamente tampoco está Caín. Pero yo le aconsejo algo. ¿Por qué no se responde esa pregunta a usted mismo? Dijo, pues yo la pregunto a una persona que sabe. Le dije, no ya. ¿Por qué no procura entender el Evangelio? ¿Por qué no procura pensar en que es mejor ser salvo? Todas las preguntas, las incógnitas que no resolvimos acá, pues las preguntamos allá. Pero la idea es llegar allá. Después el Señor se encargará de nosotros. No me pregunte qué vamos a comer en la cena de las bodas del Cordero. No me pregunte qué va a ser la cena. No me pregunte. Ni de qué color son los utensilios, ni las sillas, ni la mesa qué tan larga. No me pregunte. La idea es estar allá y allá lo sabremos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, usted se arriesga a pensar más de lo que está escrito y sencillamente puede llegar a apostatar de la fe. Entonces, conformémonos con solamente estar listos y preparados y el resto el Señor se encargará. ¿Amén? Entonces, que Dios nos ayude. ¿Aprendimos algo? ¿No? Sí, pastor. Sí, señor. Sí, reflexionamos. Amén, pastor. Bastante. Sí, es verdad. Sí, de eso se trata. Eso se trata. Obviamente vamos a continuar con el esquema de lo que es la parte fundamental de entender cada paso, pero ya sabemos que la consigna principal de eventos futuros es que yo sea llevado el día que Jesús venga por la iglesia. Punto. ¿Eh? Bueno, ¿quién quiere orar para quedar despedidos? O democráticamente. ¿Man Estela está por ahí? No la veo.
Ese dedocráticamente estaba diciéndome el Espíritu Santo, es usted, es usted, es usted. Gracias, hermana Estela. Despídanos en la oración, por favor. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Yo te quiero dar gracias por mi pastor que nos enseña y que seguimos aclarando muchas cosas que de pronto no han sido bien entendidas y que seas tú guiándonos